Dios te bendiga. Soy el pastor Michael Castro y bienvenido a la última reforma por aquí por Your Church Ministry /EDU. Ya llegaste al capítulo 5 del panorama del Antiguo Testamento. Felicidades, yo sé que has tenido que estudiar mucho para llegar aquí y le damos las gracias al Señor por tu dedicación y tu esfuerzo. Así que en capítulo 5 vamos a estar hablando acerca de números y deuteronomios. El libro de los números continúa la narrativa acerca del pueblo de Israel en el desierto luego de su partida. Sabemos que anteriormente discutimos que el pueblo pasó alrededor de 40 años en el desierto y que en medio de esos 40 años toda una generación nueva, una generación muy diferente a la que había llegado hasta el punto del monte Sinaí, se había levantado. Discutimos anteriormente que a la tierra prometida nadie era mayor de 40 años, a excepción de Josué y Caleb. La paternidad de la fecha del libro de los números se cree que fue escrita por Moisés alrededor del año 1406 a.C. Propósito del libro de los números fue escrito para registrar la historia de Israel desde su partida del monte Sinaí hasta su llegada a Moab al lado oriental del río Jordán. El relato que nosotros vemos en el libro de los números es todo lo que aconteció desde que Dios le da la ley a su pueblo en el monte Sinai hasta que llegan a la ribera de Moab, que era antes de cruzar hacia la tierra prometida. Y podemos saber que ese también fue el destino final de Moisés antes de entregarle el puesto de parte de Dios a Josué, el cual ayudaría al pueblo a llegar a la conquista de lo que era la tierra prometida. El propósito del número fue escrito para registrar la historia de Israel en este acontecimiento de una gran nación. Recuerde, el propósito del Pentateuco es mostrar la historia de un pueblo, de una ley y una nación, ¿verdad? Hablamos en el libro de Génesis del pueblo, luego Génesis, Éxodos, Levítico, Número de Deuteronomio, habla acerca de la formación de la ley y por ya en el libro de los números, al tener su ley, vemos la formación de un pueblo, de una nación, bajo unos estándares bíblicos y bajo un tipo de gobierno llamado teocracia, en el cual Dios es el que los lidera. Amén. Y podemos ver acerca del viaje desde el monte Sinaí hasta Cadet Bereas. Diferentes tipos de cosas acontecieron mientras el pueblo estaba en la partida. Y fue una de las cosas principales que nos habla el libro de los números en que se vea fue la línea sacerdotal o el establecimiento de la orden sacerdotal. Quiero hablar acerca de los levitas. No todos los levitas eran sacerdotes. El padre principal, y yo quiero que vayas conmigo al libro en la página 66. El padre principal era Leví. Habían 12 tribus de Israel, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, el padre o uno de los 12 hijos de Israel, ¿verdad? Fue Leví. A Leví le nacieron 3 hijos. Uno se llamaba Gersón, otro se llamaba Coat y el otro se llamaba Merari. De Coat, recuerden, no todos los levitas eran sacerdotes. Los hijos de Gersón y los hijos de Merari no eran sacerdotes, solamente los hijos de Coat. ¿Quién era el hijo de Coat? El hijo de Coat era Aarón. Y de Aarón, los hijos de Aarón eran Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú, los cuales luego Dios los extingue y solamente quedan los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar como sacerdotes de Israel. Los únicos levitas que servían en la orden sacerdotal eran los hijos de Coat, que el hijo de Coat era Aarón, y luego los hijos de Aarón, que eran Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú, pero a Nadab y Abiú sabemos que pecaron contra Dios y Dios los cortó de la orden sacerdotal juntamente con sus hijos. Pero Dios le dio una instrucción al pueblo. Dios le dijo una vez más, recordó Dios a los israelitas que debían de ser limpios porque Dios moraba entre ellos. Se hizo énfasis en la necesidad de ser separados de aquello que fue impuro y que fueran santos a el Señor.
Dios les recuerda incluso de la manera en la cual las tiendas estaban localizadas. La tienda de Dios, la casa de Dios, el tabernáculo. El tabernáculo no era un templo hecho de madera y hecho de cemento. El tabernáculo era una tienda, una caseta. Pero el tabernáculo había de estar en medio del templo y alrededor del tabernáculo a diferentes tribus en el orden que Dios le dijo que estuvieran. Incluso su marcha a través de los 40 años eran en el orden que Dios le dijo que tenían que marchar. No podemos ver un pueblo haciendo lo que les da la gana en el desierto. Podemos ver un pueblo totalmente organizado, continuando con lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer y en el orden que Dios les había dicho que tenían que hacer las cosas. Podemos ver los procesos de la rebelión de Moisés. Ante Moisés se rebelaron diferentes tipos de personas. Usted lo puede leer en la página 67 y muchos de estos casos fue a través de la murmuración. Pero una de las rebeliones principales, podemos ver la crisis de la incredulidad en Cades Berea. Cuando llegó a Cades Berea fueron enviados 12 espías de la tierra de Canaán para que observasen las condiciones de la tierra y de la gente. En Cades Berea se enviaron los espías a la tierra prometida y los espías vinieron diciendo es una tierra de gigantes, es una tierra que traga a sus habitantes, o parece que literalmente la tierra se abría y se los tragaba. Y a excepción, y el pueblo que hay allí es extremadamente fuerte, a excepción de todos los otros espías, dos espías, Josué y Caleb, antes de entrar al poder, Josué como el nuevo líder y Caleb como la mano derecha o el nuevo Josué de Josué, ¿verdad? Llamado Caleb, dijeron que habían unas uvas inmensas, que es una tierra que fluye de leche y miel, e incluso Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron un racimo de uva y entre los dos tuvieron que cargarlo de las uvas tan grandes que daba aquella tierra, ¿verdad? Eso fue parte de la rebelión. Podemos ver cómo Dios, cada vez que se levantaba una rebelión en medio del pueblo, les daba una ley para remediar la crisis y que el pueblo no volviera a caer en lo que habían caído antes. Pero una de las rebeliones más grandes que podemos ver cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la conquista de la tierra prometida fue la rebelión de los hijos de Coré. Y Coré no era cualquier cosa, Coré era un levita. Ahora recuerden la orden sacerdotal, ¿se acuerdan? Leví, Gersón, Coat, Merari. Solamente los hijos de Coat eran levitas sirvientes en la casa de Jehová porque eran hijos de Aarón. Pero los hijos de Gersón y de Merari, aunque eran levitas, o sea, hijos de Leví, no servían en el templo. So, no necesariamente cuando usted escucha la palabra levita, quiere decir que servían en el templo. Uno de los otros levitas que no servían en el templo se levantó en contra de Moisés. Él y 250 líderes importantes de la tierra de Israel retaron a Dios. Moisés se dio cuenta que, dice la escritura, que Moisés se humilló y se tiró frente a ellos y dijo, mañana Jehová diga quién es el que él ha escogido. Dice la Biblia que la tierra se abrió y se tragó a Coré juntamente con su casa y los 250 que se habían revelado y la familia de los 250. Literalmente dice la Biblia que descendieron vivos a el Seol, o sea, a la sepultura, al infierno, ¿verdad? Al Hades. Podemos ver la segunda rebelión debido a reto con sus líderes. Dios confirmó que el sacerdocio pertenecía realmente a Aarón y a su familia. Se levantó Coré y dijo, ¿acaso no todos nosotros somos limpios y santos ante el Señor? ¿Por qué solamente los hijos de Aarón pueden servir en el templo? Nosotros somos levitas también. La realidad del caso es que el que tenía que servir y el único que tenía aprobación para entrar a la administración del templo eran solamente los levitas, hijos de Aarón. Amén. Sobre incidentes en el camino de Moab, podemos ver que después, al final de los años de disciplina, Dios volvió a Israel de nuevo al lugar de su fracaso, a Cades Berea. Para empezar de nuevo, Aarón y María murieron en aquel entonces. Eleazar, hijo de Aarón, devino nuevo sumo sacerdote de Israel. Así que él muere María y Aarón por causa de sus murmuraciones. ¿Por qué? Porque Moisés había tomado mujer cusita y ellos habían comenzado a murmurar a Moisés a tal punto que ellos también tuvieron que ser raídos del pueblo.
y Eleazar tomó el control. Podemos ver a través de la conquista, el tiempo de la conquista con Josué, que el sacerdote que ministraba junto a Josué era Eleazar. Luego de esto, cuando el pueblo cruza el río Jordán, muere Moisés antes de cruzar en Moab, ¿verdad? Muere Moisés. El pueblo de Israel cruza el río Jordán juntamente con Josué y empieza el periodo de la conquista. Vemos el incidente en el libro de Números de Balaán, un profeta, en inglés se llama rogue person, o una persona que corría por la del. Ese es el peligro de los ministerios que corren por su propia voluntad, que quieren hacer lo que les da la gana, no tienen pastor, no se someten a ningún concilio, no se someten a nadie, y ellos hacen lo que les da la gana por el yo incorporado. Balaán, un profeta, más bien adivino que profeta, dice la Biblia que Balaam, no Balaam, Balaam, un rey de uno de los lugares cananitas, vino a donde Balaam para que maldiciera al pueblo, y podemos ver ahí acontece lo de la mula de Balaam, y podemos ver cómo Balaam termina bendiciendo al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Y luego de esto se censa al pueblo para ir a la batalla y continuar la conquista. Se dan cuenta que solamente contaban con 601.730 soldados. Muchísimos de los soldados que habían antes del cruzar el río Jordán habían muerto por causa de la rebelión. Básicamente Dios rayó de sobre la faz de la tierra todas las personas que salieron de Egipto, a excepción de Josué y Caleb. Todas las personas perecieron desde el monte Sinaí hacia atrás. Todas las personas perecieron y el Señor levantó un pueblo totalmente nuevo. Las nuevas instrucciones a Israel y el liderato y de cómo iban a separar la tierra fueron dadas también en el libro de Números a través de Josué en medio de la conquista. El libro de Deuteronomio, que es la última parte del capítulo 5, básicamente ahora le damos para atrás a la historia. Ahora todavía Moisés sigue vivo. Por eso es que no todos los libros de la Biblia están escritos en el orden que tienen que ser escritos. Pero el libro de Deuteronomio básicamente es una extensión del libro de Números. O no es un libro aparte, es una extensión del libro de Números. Y es ¿por qué se separó de Números? Porque es un recordatorio a una generación nueva que se había levantado, que no había visto de las plagas de Egipto, no habían visto la columna de nube, no habían visto la columna de fuego, pero la habían escuchado de sus padres en el desierto. Recuerde, el pueblo de Israel pasa 400 años en Egipto, 40 años en el desierto. La Biblia dice que era camino de 40 días, se convirtió en 40 años, y ahora esta generación nueva que habría de habitar la tierra, el Señor les recuerda a través de su siervo Moisés los estatutos y los mandatos que tenían que llevar. Muy posiblemente Moisés escribió Deuteronomio para el mismo tiempo que Números. Por ello se asigna una fecha del 1405 a.C. a Deuteronomio. El principal propósito del libro es recordar a Israel su especial relación con Dios. Dios les recuerda a través del libro de Deuteronomio que ellos no son como los cananitas, sino que son un pueblo especial separado para él. Moisés le repasa al pueblo de Israel su camino desde el Sinaí hasta los campos de Moab antes de su muerte. Recuerden, no en la tierra prometida, sino en los campos de Moab. Moisés les recuerda las maravillas, pero también les recuerda de cómo sus padres se rebelaron contra Dios y cómo la nueva generación tiene que aprender de los errores de sus padres y no cometer lo mismo. Moisés repasa y expande la ley para la nueva generación. De una manera, la mayor parte del libro cae en esta sección. Trata acerca, y estamos hablando desde el capítulo 4 al 26, cómo Dios envía nuevas leyes a través de Moisés para la nueva generación. Y habla acerca de cuestiones sumamente significativas que afectarían en gran manera el bienestar de la nación en los días venideros. Totalmente esencial para el bienestar de Israel era su conocimiento de la ley de Dios y su constitución. Dios pone una constitución, una carta de reglamentos, no tan solo ceremoniales, sino de leyes hacia tu hermano, para hacer que Canaán no se convirtiera como otros pueblos.
Moisés repasa la relación del pacto de Israel con Dios entre el capítulo 27 y el 30 y culmina en el capítulo 31 al 34 con con el ministerio final de Moisés. Después que Moisés comunicara la necesidad de la información a la nueva generación, supo que era su tiempo de morir. Moisés le da un resumen a la nueva generación de los acontecimientos en Egipto, de cómo la mano de Dios había estado sobre ellos en el pueblo durante 40 años y luego se da cuenta que hasta ahí le había llegado su ministerio. El apóstol Pablo hace eco a este mismo acontecimiento y dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo lindo de los caminos del Señor es que aquí no hay protagonismo, que aquí la obra y la gloria y la excelencia es de Dios. Moisés Moisés pasaría a la historia como un gran patriarca y el profeta más importante de la historia del pueblo de Israel, pero no estuviera en la capacidad de llevarse toda la gloria de sacar al pueblo de Israel de Egipto y de conquistar la tierra prometida. Lo más lindo de esto es que la obra que nosotros hacemos es para Dios. La Biblia dice que este tan grande tesoro fue puesto en vasijas de barro para que la gloria y de la excelencia sean de Dios. Hay veces que el Señor te va a llevar a cumplir una misión hasta cierto punto y de ahí en adelante le toca a otra persona. Y Moisés se daría cuenta alrededor del capítulo 31, versículo 2, que Josué iba a ser el nuevo elegido de parte de Dios para entrar a Canaán, la tierra prometida, y conquistarla. Moisés moriría en los campos de Moab y fuera escondido por un ángel de Dios, ya que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés? Bueno, simple y sencillamente porque el oportunista diablo le gusta idolatrar todas las cosas. Y quién sabe, el pueblo de Israel hubiesen idolatrado la tumba de Moisés hasta el día de hoy. Así que Dios escondió el cuerpo de Moisés, no en el cielo, no en otro planeta, sino en un lugar el cual Satanás no lo podía encontrar, ni nadie en la tierra lo encontrará a través de la historia. Amén. Así que este ha sido el resumen del capítulo 5. Dios te bendiga.